diapositiva. Bueno, se está grabando, nos dicen, pues muy bien. Es otra cosa que tenemos nosotros, y se lo decimos a Raúl, todos los conferenciantes, todas las conferencias son grabadas, para después que tengan una base en una biblioteca las personas que vuelvan a querer decir o interpretar lo que ha habido en estas sesiones. Bueno, pues Raúl, si nos concedes tus conocimientos, te lo agradecemos. Muy bien, pues muy agradecido de tu presentación. Te agradezco muchísimo que me permitas hablar para Galicia, porque especialmente tengo un cariño importante con esta comunidad, porque mis principios de trabajo de porcino fueron allí. Entonces me trae muy buen recuerdo. Yo quiero agradecer también a todos los asistentes su permanencia en esta conferencia. Espero que sea de su interés y esperemos que no haya ningún problema de comunicación. Creo que la cosa va bien y podemos pues establecer una buena conexión. Voy a compartir pantalla para iniciar la charla. ¿Se ve correctamente? Sí, nosotros lo vemos perfectamente. Vale. Muy bien, pues la charla se titula Procedimientos biotecnológicos aplicados al manejo reproductivo de granjas de porcino. El índice de la charla está en estos puntos y he tratado vamos a intentar explicar todas las situaciones que se dan en la reproducción para favorecer todo lo que es la producción de ganado porcino. Lo he basado mucho en mis experiencias, porque si se trata de hablar de biotecnología reproductiva hay cantidad de campos, imposible de abarcar todos. Entonces, lo he basado en los conocimientos que tengo de mis líneas de investigación. Deciros también que como investigador que soy del INIA, nosotros no somos como la universidad que se da docencia, nosotros el 100% hacemos investigación. Sí que posteriormente podemos desarrollar enseñanzas a distintas universidades, pero no es el objetivo de nuestro centro. A nosotros lo que nos dicen es que hagamos investigación. Entonces, la unidad de trabajo son proyectos de investigación. Y yo, para que entendáis mis explicaciones y lo que he tratado, la investigación puede ser de dos tipos, una pues que sea del Plan Nacional, investigación básica, fundamentalmente, en la cual se valoran procedimientos, tecnologías básicas del conocimiento que pueden tener resultados a más largo plazo. Mi investigación más es a corto plazo porque hago proyectos con empresas, fundamentalmente, aunque también es importante tener proyectos básicos porque van a ser en el futuro los que te van a dar esos contactos con la empresa, esos intereses que pueden tener la empresa, pero fundamentalmente ha sido eso. Y en esta situación lo que voy a exponer, muchos de los trabajos han sido desarrollados a través de esos proyectos. También doy una visión personal. Yo también he sido ganadero, he tenido granjas, entonces he trabajado también, como habéis visto, en empresas en la cual pues, he dado también asesoramiento a charlas. Entonces también le voy a dar un enfoque práctico a nivel de granja. Y bueno, los puntos que vamos a tocar en primer lugar va a ser dar una visión de la situación, cómo está el punto de partida para explicar el fundamento y lo importante que es estar trabajando en la ganadería, que ahora se cuestiona también que la ganadería, hay grupos que te cuestionan que lo que se hace no es lo importante, que no debemos de hacer eso. Yo creo que, como os voy a indicar ahora, tiene totalmente su justificación, ¿no? Posteriormente vamos a hablar de todo lo que es el control del ciclo productivo de la cerda y cómo se puede manejar a través de biotecnología. Vamos a valorar también cómo se potencian los programas genéticos a través de la reproducción, que yo creo que también según se han ido avanzando en los distintos conocimientos, una de las partes que se cae trabajando en reproducción siempre es en la genética.
Otra línea de trabajo que para nosotros ha sido fundamental es hablar de la citogenética aplicada a la reproducción. Creo que es un tema muy interesante que va a tener un futuro también fundamental, como ha sucedido la citogenética en humana, ¿no? Y os explicaré por qué, cómo está esa situación, por qué del éxito en humana y nosotros todavía estamos un poco ahí en mantillas, ¿no? Como técnicas así ya más de futuro, pero que también es realidad, porque la preselección del sexo a través de la separación de espermatozoides X e Y, pues también tenemos nuestros resultados. Tienen algunas barreras que os explicaré en porcino, porque en otras especies es distinto. Y por otra parte, quiero indicar también que lo que vamos a hablar es todo de porcino, porque aplicado a otras especies puede ser que no sea exactamente igual que en porcino, ¿no? Y terminaremos hablando de lo que es la genómica, que sin duda será el futuro, ¿no? Esto es un cuadro de la FAO en la cual representa el número de habitantes que tiene nuestro planeta, que ahora en 2022 son 7.870 millones de habitantes, y que dentro de 27, 28 años, pues el planeta se va a incrementar hacia 9.900 millones de habitantes. ¿Qué supone esto? Lo que supone es que va a haber una necesidad de incrementar la alimentación en un 40%. Eso es necesario y eso es así. O sea, la gente se tiene que alimentar y se tiene que dar el aporte, bien vía de vegetales o vía de proteína animal, dar ese grado de alimentación. El porcino pues, es uno de los que se encuentra mejor situado junto al pollo, en los que pueden llegar a este volumen, este gran volumen de alimentos a nivel mundial. ¿Por qué? Pues porque el índice de conversión que tiene el cerdo, o sea, índice de conversión es qué cantidad de pienso tiene que comer un animal para crear 1 kilo de carne. No, bueno, pues en el porcino está en 3 kilogramos. Hay razas que incluso son 2,5 o una cosa así. Y después el tiempo de producción, lo que es el ciclo productivo, es un ciclo corto, no tan corto como el pollo, pero sí que es corto, son unos 6 meses. Y luego el consumo a nivel mundial es elevado, a pesar de que hay muchos países islámicos que no consumen nada, pero aún así a nivel mundial tiene un índice alto de consumo, ¿no? Y luego también otro punto fundamental es que nuestro país pues se encuentra liderando la producción a nivel europeo. Somos el primero, siempre hemos estado entre Alemania y España disputando el liderazgo de producción. Ahora mismo somos líderes y a nivel mundial estamos en un puesto también, creo que sí, que estamos en el tercer puesto después de Estados Unidos y China. Y a nivel de exportaciones, pues somos un país muy exportador, muy exportador. Ahora mismo tenemos el 150% de la producción, o sea, el 50% de la producción tiene que salir fuera y tenemos grandes mercados que lo cubren por ahora, que también es el punto sensible del sector, ¿no? Que si hay un país que falla, por ejemplo, nosotros exportamos a China, si falla China, crea un problema al sector, ¿no? Pero fundamental, que somos competitivos, lo tenemos ahí y que por eso hay que luchar, ¿no? Esto venía a cuento por decir lo que estamos haciendo tanto el ganadero o los que trabajamos en porcino, pues es una cosa que tiene su interés y sí tiene su aplicación y gran aplicación. Y es quitar el hambre al mundo y dar alimentos a las personas que van dominando o que están en el mundo, ¿no? Que a veces te cuestionan que tu trabajo, bueno, pues tiene que desaparecer porque a ellos no les interesa la proteína animal, ¿no? Y ya con esto termino esta breve introducción y nos vamos al tema, valorando en primer lugar la primera parte que hemos comentado en el índice, que es controlar el ciclo productivo de la cerda. Y en esto es una visión de una cerda nulípara cuando inicia el ciclo productivo, cuando entra en estro, se queda gestante, va al parto, lactación, destete, y a continuación vienen los siguientes partos hasta que llega al final de la vida productiva. Todas estas fases del ciclo a nivel reproductivo, y vamos, como veis, es lo que es la producción del lechón de una granja está fundamentado
en lo que es la reproducción, netamente. Y a su vez está marcado por todas estas fases que aparecen en esta diapositiva. Pues bien, nosotros iniciando la primera parte, en la primera parte está fundamentado lo que es la endocrinología, la sincronización de estros, que está fundamentada en la endocrinología, y aquí, como podéis ver en esta gráfica, están los niveles de las distintas hormonas que marcan el ciclo de la cerda, que, como bien sabéis, el ciclo es de 21 días y está marcado lo que son los estrógenos que aparecen previo a momentos antes de que sale al estro de la cerda, y está muy ligada, siempre esto tenerlo en cuenta, con factores que son estresantes. Por poneros el ejemplo, hay un estrés del transporte de la cerda que cuando se transporta en vehículos, cuando se llevan de las casas de genética a las granjas, el estrés que le sufre ese transporte normalmente genera un celo que posiblemente pues no tenga ovulación, y es producido por ese estrés, y el estrés en esta situación pues es determinante. También lo veremos también en el parto, que también actúa un factor estresante para que se produzca el parto, ¿no? Después está la FSH, la hormona foliculoestimulante, que lo que va a producir su incremento es el crecimiento folicular. Lo que es la progesterona, que lo que va a mantener totalmente inactivo al ovario, y luego el pico de LH, que lo que va a determinar es la ovulación. Pues bien, cuando nosotros tenemos que hacer una sincronización de celos, lo que tenemos que hacer es que, sobre todo haciéndonos referencia a las nulíparas, que, como bien sabéis, pues entran en la granja, cada una en una situación del ciclo que no sabemos cuál es, y para ponerlas todas en el mismo estado, lo que tenemos que hacer es, aplicando al animal una progesterona exógena, a hacer durante unos días, y en el momento que se elimina ese tratamiento, que son de 18 días de progestágeno, todas se ponen en la misma fase del ciclo, ¿no? Quizá es la parte que tiene más uso en todas las granjas. Casi todas las granjas que pretenden introducir las cerdas nulíparas para que estén en lotes, o lo que llaman también bandas, para que se haga una producción continua en la explotación, deben ser sincronizadas, que si se tienen muchos animales se pueden permitir el lujo de escoger esos animales que están en el mismo ciclo, y bueno, pues a lo mejor pueden introducir algunos lotes sin previo tratamiento. Pero si se quiere hacer un ajuste adecuado, con un número de cerdas también adecuado a lo que es la producción continua de esa explotación ganadera, pues se debe hacer este tratamiento, que es con una progesterona o un derivado sintético, como puede ser el Altenogest, que durante 18 días, como he dicho antes, se da en alimentación. Es un tratamiento que es bastante cómodo. Yo, la verdad, que cuando empecé a trabajar y teníamos que sincronizar cerdas, eran unos tratamientos que bien se tenían que aplicar, o con unas cápsulas que se daban a alimentación, eran muy dificultosos. Bien, pues este tratamiento ha sido muy efectivo, y quizá es la hormona que se utiliza con más frecuencia en todo lo que es la producción del ganado porcino. Quería decir que cualquier planteamiento que nos hagamos para utilizar hormonas en la granja, debemos hacer un estudio, porque lo que sí sucede es que también con normas de manejo, o con alimentación, con técnicas medioambientales, podemos también manipular de alguna manera lo que es las partes de este ciclo. Entonces, cualquier tratamiento que vayamos a imponer, que vayamos a implantar en la granja, tenemos que hacer estas partes que identifico aquí, que se ponen aquí. En primer lugar, valorar la necesidad y la organización de la producción, si es necesario o no es necesario.
Y esto quiero decir ya, en este primer tratamiento que he dicho, la sincronización. Pues la sincronización en cerdas nulíparas es un tratamiento que realmente es muy útil. Se podría hacer de otra manera, pero que también, como he dicho, si se tiene un número elevado, pues se pueden hacer lotes o bandas adecuadas. Pero si no se tienen, pues se tiene que, si se quiere llevar una granja equilibrada en lotes y en número de animales, pues con esto funciona bastante bien. Después también valorar si es un tratamiento individual o colectivo, calcular la duración de los tratamientos, calcular el coste económico. Bueno, normalmente las hormonas son de los tratamientos más caros que hay. Y luego valorar también si existe incompatibilidad de su utilización, porque en temas como tratamientos de agricultura ecológica, lo que es la ordenación para que se produzcan granjas que sean ecológicas, pues no se tienen que tratar con hormonas. En el momento que utilizas hormonas, no es una producción ecológica, ¿no? Otros procesos que determinan lo que es el control del ciclo productivo es el control de la salida de celo, pero esta vez en cerdas multíparas. En este caso, lo que lo determina es el intervalo destete-cubrición. O sea, nosotros cuando la cerda está lactante le retiramos los lechones, la cerda pues en 5, 6, 7 días sale a celo. En esto no es tan fundamental el tratamiento, porque nosotros haciendo destetes en el mismo día a un grupo de cerdas, podemos realizar ese número de lotes o bandas que pretendemos hacer en las cerdas. Aquí, en el intervalo de destete-cubrición de las cerdas multíparas, hay bueno, pues, muchos factores que pueden controlar y que pueden determinar la salida de celo. Ahí está lo que es la duración de la lactación anterior. Cuanto más corta es la lactación, más prolongado es este intervalo destete-cubrición. Cuanto más prolongado, o sea, destetes de 30 días, una cosa así, la salida de celo se acorta. Incluso lo que sucede en manejos antiguos, en ganadería antigua, como era en cerdas ibéricas, que se utilizaban bueno, pues hace mucho tiempo, se hacían destetes que bueno, pues se hacían lactaciones muy largas, estaban los lechones permanentemente con la cerda y lo que sucedía es que los celos salían incluso en lactación. Pues bien, eso también, esos tratamientos antiguos alguna vez se ponen de moda y bueno, pues también se valora de hacer esas salidas celos en lactación para valorar que se hagan ciclos más cortos, ¿no? Luego también otros factores que determinan el estado de carnes, si las cerdas salen muy demacradas de las lactaciones, o sea, pueden tener muchos lechones y salen escurridas de carnes y determinan que tengan problemas en la salida de celo. También está, al contrario, si las cerdas están demasiado obesas, pueden sufrir ovulaciones, pero que no manifiesten el celo. Eso suele suceder mucho en cerdas ibéricas. Si las cerdas estas salen muy gordas, hacen celos que se llaman silenciosos, ¿no? Sí. La alimentación, el flushing, también, o sea, en un incremento de proteína o incremento en cantidad de pienso hace que, bueno, pues que ovulen en más cantidad. El efecto macho, importante, o sea, que sientan al macho cerca. También el factor hembra. El estrés, como ya lo hemos comentado antes, también determina que salgan un poquitín antes en celo. El fotoperiodo, o sea, esto se ha visto sobre todo en cerdas nulíparas, no tanto en multíparas. Si nosotros incrementamos fotoperiodos de aproximadamente son unos 15 horas a 20 horas, parece que salen mejor en celo. Eso también está inducido porque hay más interacción, hay más actividad entre los animales y eso indica un estrés, es un grado de estrés un poquitín mayor y sale mejor. Y luego la temperatura. Las temperaturas de verano lo que inciden es que salgan peor en celo. En cuanto al control hormonal que podemos utilizar en esta fase, es muy poco utilizado. Yo creo que no tiene mucho sentido, a excepción de que haya algún problema.
lo que se hace, el tratamiento es que cuando se desteta a los animales, se le podría dar el progestágeno durante 5 días y se retiene, pero realmente esto no merece la pena. Estos tratamientos, que es con gludatropinas, que se pueden dar en nulíparas después de los 18 días de progestágeno o después del periodo de la retirada de los lechones en el destete, que se utiliza primero aplicando lo que es la gonotropina folículo estimulante, que están en unas cantidades de 700 a 1000 unidades, y posteriormente la gonotropina coriónica, pues unas horas después, dependiendo de si es nulípara o multípara. ¿Estos tratamientos para qué se utilizan? Pues se utilizan en casos muy específicos. Por ejemplo, en investigación, si se van a recoger embriones, necesitamos que estén los embriones, las cerdas, en una disposición en la cual los embriones van a estar todos en una misma fase. Y estos tratamientos se utilizan para esas situaciones muy específicas. Pero en granja, bueno, pues a veces utilizan la gonotropina coriónica, la folículo estimulante con la coriónica juntas, que son potenciales, y ponen menos unidades internacionales y se suelen aplicar después de los tratamientos del progestágeno y del periodo de lactación. Pero yo creo que con un buen manejo y que las cerdas estén bien de carnes y que hayan salido bien de la lactación, pues no es necesario. Sería incrementar. Además, como he dicho al principio también, estas hormonas suelen ser bastante caras. Hablando de la gestación, ¿qué podemos hacer? Pues mirar, y primero, antes de definir un poco los puntos que nosotros podemos establecer, algo que la gestación es la parte que menos vamos a manipular, pero sí que en investigación se están haciendo cosas. Primero, como digo, vamos a valorar, vamos a establecer cómo se desarrolla la gestación de la cerda. Como sabéis, la gestación son 114 días de media, aunque ahora hay variaciones. En las cerdas ibéricas están en 113 días. En las cerdas que ahora están tan de moda y tan extendidas, las hiperprolíficas, están en 115 días. Entonces, bueno, pues lo que es el desarrollo fundamental, y explicándolo de una manera así resumida, tendríamos una fase preimplantacional. La preimplantacional es hablar de lo que sucede antes de que se implanten los embriones. Se implantan a partir del día 12 al 14, y nosotros aquí estamos viendo una gestación de 7 días, y lo que estamos viendo es esas esferas tan redonditas, tan esféricas, son blastocistos, la mayoría de ellos extendidos. Los que tenéis con flechas verdes pues están muy extendidos. Luego veis otros que están en azul, que están de un grado medio, y luego los que están en rojo, en más pequeños. Aquí, para ver detalles, son tan esféricos porque todavía no han roto la zona pelúcida. Aquí están muy extendidas, y en el momento que se rompe, que eclosionan los blastocistos, pierden esa formación esférica. ¿Qué es lo que pasa en esta fase de gestación de la cerda, que es la más sensible de todas? Que eso pasa en muchísimas especies, en la mujer también. Se dice que la mujer en el primer tercio de la gestación es cuando más problemas tiene de no quedar gestante, de perder la gestación. Pues en cerdo lo que tiene es que tiene, bueno, pues en esta fase una alimentación histiotrófica, porque estos blastocistos están en el útero flotando, están recorriendo los cuernos uterinos a ver dónde se sitúan, ¿no? Y aquí veis lo que es todo un corte histológico de lo que sería el endometrio, y hay bastantes glándulas uterinas que lo que hacen es secretar lo que es los medios que enriquecen el crecimiento de estos blastocistos. Entonces es una fase que está muy supeditada a la endocrinología, sobre todo a la producción de progesterona, ¿no? Y si falla algo en la endocrinología, lo que sucede es que, bueno, pues parte de los embriones pueden morir, o el total de embriones pueden morir.
¿Y cuáles son los factores que pueden determinar que haya fallos en esta fase? Sobre todo lo que es el estrés de calor. En verano hay cantidad de pérdidas embrionarias. Las cerdas que están en esta fase en verano paren menos lechones, y eso, bueno, cualquier ganadero lo puede decir. Incluso también se dan repeticiones, o sea, hay mortalidad total y las cerdas no sé qué se quedan gestantes y dan repeticiones acíclicas que, bueno, pues también generan unas pérdidas económicas. Luego también el estrés, como he dicho, de calor, puede ser también lo que suceda referente a si esos animales están en parques, si están en jaula, que haya competencia por el alimento, o sea, todo tipo de estrés de esos animales, un estrés que es negativo, porque yo considero que el estrés puede ser positivo, que es favorable y entraría dentro de la fisiología, y hay otro que es negativo y en este caso pues provoca bastantes pérdidas, ¿no? Y aquí lo que siempre estos embriones, los que llevan siempre la peor parte son los que están menos desarrollados. Aquí lo que es la producción histiotrófica normalmente está dirigida por los embriones, por estos blastocistos más desarrollados, que va en detrimento de los menos desarrollados. Eso es una selección genética que hay, que se repite en muchas ocasiones. Posterior pasamos ya a la gestación de 21 días, que aquí, como veis, bueno, pues hay embriones, estos embrioncitos que se ven en esta parte, y luego, bueno, pues ya está determinado todo lo que es el sistema sanguíneo, todo lo que es la formación y la circulación sanguínea que hay en la placenta, y luego también todo lo que veis que aquí está todo muy congestivo de lo que es el endometrio, que lo que hace es que como la placentación es epiteliocorrial difusa, que difusa quiere decir está repartida por todo el endometrio, pues lo que desencadena que esto alimenta todo esto a lo que es la producción del sistema circulatorio, toda la angiogénesis del sistema circulatorio de la placenta del embrión, ¿no? Y aquí cualquier circunstancia que se dé a nivel de la formación de todo lo que es la placenta y de la angiogénesis, de toda la formación del sistema de irrigación de la placenta, desencadena que si hay problemas, que cualquier problema que haya una degeneración y muerte de lo que es ese embrión. Y como anteriormente puede ser una mortalidad parcial, que lo que desencadena es que paran menos lechones, o una muerte total de esos embriones, y lo que se desencadena es que, como no se queda gestante, esa cerda vuelve a repetir en celo, pero es una repetición que se llama acíclica. Si avanzamos más, a la gestación de 35 días, pues los problemas que se suceden aquí ya no son tan graves como al principio, como antes de la implantación, la preimplantacional, es la posimplantacional. La anterior también, la de 21 días también es, que hemos visto esas fotografías anteriores, también es posimplantacional. En este caso, el problema es este que vais a ver perfectamente en esta imagen. Mirad, esto es lo que está aquí. Yo no sé si se ve el puntero láser. Sí. Sí, vale. Se ve. Perfecto. Bueno, pues esto es un útero de una cerda hiperprolífica. Mirad, esto es el cérvix de la cerda. Esto que señalo aquí es el cérvix. Esto es un cuerno uterino. Aquí está el oviducto, el ovario. Y este es el otro cuerno uterino. ¿Veis la longitud que tiene este cuerno uterino de esta cerda hiperprolífica? Si vemos las gestaciones, aquí tenemos 19 embriones. 19 embriones. Veis que ocupan distinto tamaño. Los que lo he tratado de poner ahí, los que están en amarillo, son los que ocupan más, y los que están en rojo están pues con más problemas de espacio. Y el problema de la mortalidad es por la falta de espacio. Aquí os señalo uno.
veis lo poco que ocupa, lo veis por las fases congestivas del endometrio, lo que ocupan sobre todo. Fijaros en este de aquí, que tiene muy poco espacio, está entre dos que ocupan mucho, y posiblemente este embrión, pues según vaya creciendo, van a determinar que haya una mortalidad embrionaria. De hecho, ya se ve aquí, la placenta se ve aquí como muy rojiza, lo veis aquí, aquí también se ve rojiza, y aquí se ve blanquecina. Eso es un signo de que se está degenerando. Luego también hay rincones que los que acaban en zonas que tienen menos espacio, como puede ser la unión uterotobárica, pues puedan tener, aquí como veis también tiene una zona enrojecida menor. Pues esto es otra parte que se sucede de mortalidad embrionaria, o sea, la cerda tiene un límite también, y a pesar de que, bueno, pues hay cerdas que paren de media 17 lechones, por unas características anatómicas, veis el pedazo aparato genital que tiene, que es enorme. Esto con una cerda ibérica es totalmente distinto, parece como si fuesen especies distintas, siendo cerdos los dos, ¿no? Bueno, pues esta es otra fase que lo que determina es una reducción, es una mortalidad embrionaria por falta de espacio. Y aquí veis pues embriones que están en perfectas condiciones, que se ven aquí, se ven perfectos, y hay otros que ya están hemorrágicos y todo lo que es la placenta está totalmente degenerada, que esto se muere. Y a esta edad, incluso 35 días, pues lo que sucede cuando mueren parcialmente, y como no tienen tejido todavía óseo muy formado, lo que se hace es que normalmente se reabsorbe y no, vamos, y luego aparecen, no hay ninguna exteriorización de este animal, sino simplemente se reabsorbe. Es la diferencia con el aborto, que en el aborto es que no es capacidad de reabsorberse y lo expulsa, ¿no? En estos casos hay una reabsorción. Avanzamos más días, en 65 días, y ahí la gestación está muy establecida. Normalmente hay menos problemas, a no ser que haya problemas infecciosos o problemas más graves. Y aquí lo que hay es que ya, bueno, pues pasando estas barreras que determinan el desarrollo del embrión, del feto de la cerda, en el aparato genital de la cerda, bueno, pues se van desarrollando, pero aquí lo que sucede es que hay un menor crecimiento de esos lechones que lo que van a implicar es que después en el parto estos sobrevivirán, pero en el parto nazcan lechones con menor peso. Que esto es uno de los problemas graves y esto es lo que nos están diciendo ahora que investiguemos, que como hay tantas razas hiperprolíficas, que el problema es de que los lechones salen con poca vitalidad, con poco peso, y se necesitan que nazcan con más fuerza, ¿no? Y bueno, pues ahora lo tocaremos un poquitín más este tema, a ver qué enfoque, qué tecnología podemos aplicar, que se está desarrollando, porque existen, para que estos problemas no se desarrollen. Aquí pongo una nota que, vamos, que la última semana de gestación es cuando más crecen los lechones, que echan 140 gramos al día. Eso aparte es fundamental, ¿no? Hablando de lo que es la gestación, sí que un tema importante es, y a mí me toca también, trabajando con empresas, lo que te piden, lo que son los costes económicos que se suceden en la gestación. Esto está estudiado por un grupo que se llama SIP, que es catalán y que, bueno, pues tienen un grupo de técnicos veterinarios que hacen valoraciones económicas, y esto establecido según SIP. Y aquí es del año 2007, que aquí lo que se incrementaría, pues posiblemente, tal y como están los precios de la alimentación, supondría un 40% más o un 50%, ¿no? Pero vamos, para que veáis un poco la importancia que tienen el desarrollar la gestación bien y que no haya problemas, ¿no? En cuanto al consumo de pienso, una cerda en gestación estaría de 0,50 euros, esto creo que está calculado por días, entonces sería 0,72, con los gastos fijos del día serían 0,72, y en total serían 1,22 euros cada día de producción de la cerda, el coste, ¿no? Si nosotros tenemos fallos en la gestación,
si tenemos fallos en repeticiones cíclicas que serían de 21 días, lo que vale pues serían aproximadamente no llega a 30 a 26 euros y llegaría ya al final de esas cerdas que se escapan y que no se saben que están gestantes y que parece que eso, y cuando les toca parir dicen, no, tenía barriga pero no ha parido, ¿no? Pues esas cerdas valen casi 140 euros al ganadero. Es importante que se haya un control para su establecimiento. Y la granja, para evitar estos problemas, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Pues esto lo que se hace es hacer una aplicación en programas de gestión para determinar, sobre todo, identificar los problemas para tomar medidas en qué fase de la gestación se nos estamos equivocando, ¿no? Y aquí pues tenemos que valorar el tipo de repeticiones de las cerdas, que pueden ser, la hemos comentado ya un poco, las cerdas, como he dicho, pues son de 21 días su ciclo, y bueno, pues tienen 2 días que dura el estro, ¿no? Si nosotros tenemos aquí que se insemina en esta parte, a los 12 o 13 días, se repiten en esta parte, o sea, nosotros las cubrimos aquí, en esta parte, y nos repiten a los 12 o 13 días. Entonces, ¿qué sucede? Que la cerda lo que hace es que repite en esa fase antes de los 21 días y se debe a que se inseminan las cerdas fuera de celo. Hay que revisar que los trabajadores que están en la valoración del celo que lo están haciendo bien, porque de alguna manera alguno se equivoca porque se están inseminando cerdas que no están en celo. Y bueno, pues también celos que se produzcan por estrés de esos animales, valorar que los animales pues no tienen este tipo de alteración, ¿no? Después están las cerdas inseminadas que repiten celo cíclicamente, o sea, nosotros cogeríamos y bueno, pues esta cerda que se ha inseminado en el día 1 y 2 llega al siguiente celo y repite pues en el día 22, 23, o sea, en el 21 día más menos 2 días. Repiten el celo. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Que nosotros hemos inseminado y cuando repiten así cíclicamente es que el semen, la dosis seminal, no ha estado en condiciones y produce ese tipo de repetición que se llama repetición cíclica. Entonces tendríamos que revisar todo lo que es el tema de inseminación, la calidad seminal, la manipulación del semen, la distribución de dosis. Y las cerdas inseminadas que repiten acíclicamente. O sea, nosotros tenemos aquí una cerda que parece que ha pasado los 21 días, y parece que está gestante y a lo mejor repite en el día 26 o 27. En el día 26 o 27, pues ha repetido. ¿Y aquí qué es lo que quiere decir? Que estas cerdas que repiten a partir de los 24 días posinseminación, lo que se produce es una mortalidad embrionaria temprana. Es fundamentalmente las cerdas que tienen una mortalidad preimplantacional, que es lo que he explicado anteriormente. Entonces, debemos revisar todo lo que sean temas de estrés, que se puedan dar, manejos inadecuados, que haya peleas por competitividad del pienso. O sea, todas esas fases, todos esos temas se pueden revisar. Si las naves tienen mucho calor, entonces todo eso es lo típico de lo que es la repetición de celo cíclicamente. Y esto, como decía, pues se programa en programas de gestión de producción y se hace esto. Y es que en esta parte, en el eje de la SIS, se anota el porcentaje del tipo de repeticiones y aquí en los días que se produce de la gestación. Entonces, valorar si están antes de los 19 días, entre ese periodo de 19 a 23 días, o sea, 21 más menos días, repeticiones cíclicas. Estos serían repeticiones por lo que se llaman por violaciones, porque no se han detectado bien el celo. Luego, estas otras, normalmente la curva desciende y aquí hay una subida pequeña que es, por lo general, también normal, que lo que se produce esa mortalidad embrionaria temprana, posimplantacional. Luego desciende y luego puede haber un piquito en el 40-42, que es una repetición, se puede considerar también cíclica, porque no se ha revisado aquí bien y salta aquí. Y si hay un buen manejo, lo que es el pico este es muy leve, pero si se hace un mal manejo puede estar más elevado.
Entonces, eso es lo que debemos de controlar. Entonces, si nos aparece una curva de esta, pues se tiene que valorar todo lo que es el tema de la detección de celo. Si tenemos una elevación con respecto a tenemos una estándar, que es lo que se considera normal, cada granja tiene la suya. Si tenemos una elevación, tenemos que repasar todo lo que es el tema de inseminación. Si por el contrario tenemos una elevación en esta parte, hay una mortalidad embrionaria y tenemos que valorar todo lo que es el manejo de la gestación en esa fase. Y luego, en esta otra, que si hay un pico en esto, tenemos que revisar que aquí no se están revisando bien las salidas en celo y que se está fallando en la inseminación, ¿no? Luego el otro punto que ya le hemos dicho es el tamaño de los lechones al nacimiento, que se da con bastante frecuencia en los esquemas que tenemos. Y aquí el tema, ¿cómo se está tratando de corregir este tema? Sobre todo a través de la alimentación, en distintas fases, sobre todo a partir de la angiogénesis, de la formación de la placenta, a través de determinados aminoácidos y también con antioxidantes, como pueden ser las pufas. Bueno, pues parece que está funcionando a la hora de que esos lechones nazcan con más peso, y ya hay pues bastantes fábricas de correctores, bastantes, que están utilizando estos métodos para evitar el nacimiento de esos lechones que determinan que tengan una viabilidad muy baja a las 24 horas o que arrastren a lo largo de todo el periodo de transición de esos lechones unos problemas de crecimiento que pueden llegar a, bueno, pues a unas pérdidas importantes. Se ha tratado también de decir, bueno, pues a ver si lo arreglamos esto de la gestación añadiendo progesterona. Y bueno, pues hay trabajos de hace muchos años y muchos hace bastante tiempo, y en general y en la gran mayoría no se obtienen unos resultados importantes. Pasamos al parto y bueno, pues ver endocrinológicamente qué es lo que pasa en el parto. Nosotros, como bien sabéis, el parto está inducido por lo que comentabas, por el estrés de los fetos. O sea, los lechones, como os decía, la última semana es cuando crecen más, y ese crecimiento hace que tan veloz que empiecen a incomodarse, los fetos no están a gusto y empiezan a incomodarse, y lo que liberan es cortisol por parte del feto. Hay un pico de cortisol y normalmente siempre que hay estrés también el estrógeno aparece. El estrógeno, que va a ser desencadenante de que aparezca edema de la vulva, como si saliese en estreso, y es por el estrógeno que sucede, que también, como os decía al principio, está muy asociado al tema del estrés. Y esto, lo que es el cortisol, lo que va a hacer es que la liberación de progesterona disminuya, y que a su vez, cuando hay una disminución de esta progesterona, haya liberación de relaxina y la prostaglandina, que va a inducir el parto, ¿no? Aquí en el día -1 se ve el edema de la vulva, y se ve también que se inicia, se ve que hay emisión de la leche por parte de la cerda, ¿no? Como tecnología que se utiliza para controlarlo, pues la sincronización de partos. ¿Qué es lo que lo que opino, qué es lo que he puesto aquí? Aconsejado como una cosa que sea normal en el manejo reproductivo, yo no lo aconsejo. Solamente cuando se vean pues estas situaciones, que haya un incremento de nacidos muertos porque hay muchos partos que no se pueden atender en la noche, no se pueden atender, y hay muchas bajas, que los fines de semana se ve que no hay atención y que hay más mortalidad. Decir, bueno, pues vamos a sincronizar partos, o en periodo de vacaciones. En estas situaciones se puede hacer ese planteamiento, porque compensa lo que es la ganancia de esos lechones con respecto al tratamiento que se va a hacer, porque también tiene sus situaciones de riesgo, que son las que vamos a enumerar. Nosotros, si la inducción del parto es prematura, lo que incrementa es el número de lechones nacidos muertos. O sea, adelantamos el parto
y los lechones pues tienen menos viabilidad y puede haber ese incremento, ¿no? Se recomienda realizar la sincronización de partos en granjas que tengan datos de la media duración de gestación. O sea, no todas las granjas tienen el mismo duración de gestación, pero en esto hablamos de horas o de medios días o de esto. Entonces, pero eso también es muy importante para reducir el número de lechones nacidos muertos, ¿no? Y en cerdas nulíparas suele ser más problemático calcular la duración de la gestación. Para calcular la duración de la gestación se considera como día cero el día 1 de la primera inseminación. ¿Por qué? Porque el segundo día es cuando se produce en casi un porcentaje del 90%, 95%, se origina el porcentaje mayor de la ovulación en el segundo día. Por eso consideramos el primer día como día cero, ¿eh? El tratamiento con prostaglandinas o sucederivados puede aplicarse a partir de 48 horas antes de la media duración de la gestación y se aplica en una única aplicación entre las 8 y las 10 horas para concentrar los partos en las horas de trabajo del día siguiente. Se utilizan productos como prostaglandina F2-alfa natural o sus derivados sintéticos como el cloprostenol o el linoprost, ¿no? También hay que considerar que se puede aplicar la mitad de la dosis si se aplica en la zona perivulvar siempre con una aguja de 15 Gs en esa zona próxima porque entra dentro del riego sanguíneo que va al útero y reduce en ese caso si se aplica por esa zona se reduce la mitad de la dosis y con eso se ahorra un poco de dinero, ¿no? Avanzando más en el tema de la charla, hablar de un punto que, bueno, pues que está muy avanzado en alguna técnica y que se ha impuesto plenamente y en otras, bueno, pues están a punto de caramelo para que salgan de una manera muy general. Y es todo el tema de potenciar los programas genéticos. ¿Cómo se potencian los programas genéticos? Sin duda a través de la reproducción. O sea, que de todos esos reproductores que tengan una genética pues, especial, que nosotros podamos implementarlos más en la granja. ¿Cómo se ha implementado? Pues a través de la inseminación postcervical de la cerda. Se está tratando también, y de hecho ya hay laboratorios que tienen tratamientos con la sincronización de la ovulación que te permiten reducir de 2 inseminaciones a 1. Y una también, que es una línea de trabajo que nosotros llevamos desarrollando desde hace bastantes años, que lo que pretendemos reducir también el número de dosis de 2 a 1, es la utilización de semen encapsulado. Vamos a hablar de todo lo que es, en primer lugar, lo que ha sucedido con la inseminación por cervical, que ha sido un tema bastante interesante, muy sencillo, pero muy aplicativo, y que por su sencillez y la eficacia, pues está muy impuesto. Y es el aplicar una dosis seminal que se profundice más de lo que se estaba haciendo anteriormente. Este es un aparato genital de una cerda que lo que se caracteriza es que como tiene bueno, pues unas gestaciones tan numerosas con tantos fetos, tiene unos cuernos uterinos muy prolongados como ha visto en las fotos, tiene un cervix, una vagina y bueno, pues esto lo que determina es que en la izquierda vemos una cerda multípara que como veis, lo que estaba comentando, los cuernos uterinos, una cerda nulípara. Esta quizá a lo mejor pues sea demasiado pequeña, bueno, porque se ven los ovarios ahí que a lo mejor no alcanza la pubertad, pero está a punto porque son de matadero y se sacrifican con 100 kilos, 90 kilos. Y bueno, pues esa un poco más quizá, la cerda nulípara, un poco mayor que esos cuernos uterinos, ¿no? Y bueno, pues una de las características es el cervix, que bueno, para introducir necesitamos un catéter. Normalmente es un catéter que es como una espiral, que se adapta bien y que asemeja al pene del berraco y que permite introducir esa barrera que normalmente cuando está en una fase
que están la progesterona funcionando, está totalmente hermética y no está bien, pero cuando sale en celo se puede introducir el catéter y, por supuesto, cuando ponen parto se abre también. Es una zona que protege lo que es el ambiente uterino, fundamentalmente para que no tenga infecciones y para que tenga un ambiente adecuado para luego recibir todo el tema de las dosis seminales, ¿no? En la inseminación tradicional que se venía haciendo antes, es el catéter que comentábamos, de la espiral, que se inserta perfectamente en el cervix y se aplica. Con esta inseminación hacíamos una inseminación que no era profunda, era una inseminación que se quedaba, porque como veis aquí, el cervix es bastante prolongado en estos, y estos posiblemente sean, sobre todo estas y estos también, sean multíparas. El catéter ocupa esta posición, o sea, no se deposita totalmente en el cuerpo del útero, sino que la dosis cuando la introducimos se pone en el cervix de la cerda, ¿no? Estos son los catéteres que se utilizaban, considerar estos tipos de espiral que son los Melrose. Los Melrose, para mí son los que me gustan porque se insertan bien, y luego estos otros que, bueno, pues no tienen esa forma espiral y que en las cerdas nulíparas normalmente no es aconsejable porque no se insertan bien el cervix, porque tiene el cervix mucho más pequeños. Estos, en cambio, sí sirven para esas cerdas nulíparas. Y el cambio que se dio es esto, de que la inseminación por cervical, en el catéter normal Melrose que se hacía en la inseminación tradicional, introducir en la luz de ese catéter un catéter más fino, y lo que hacíamos era que el catéter se insertaba en el cervix y con el segundo catéter introducíamos, aquí veis que es el cuerpo del útero, y aquí tenemos ya el útero izquierdo y el útero derecho, ¿no? Y se examina por cervicalmente en esta zona de aquí. Pues bien, se ha visto que con esta situación, y se ha visto ya de forma generalizada, o sea, en esto no hay ninguna cuestión. No hay ninguna cuestión porque, como os digo, está establecido a nivel internacional de todas las granjas que lo utilizan. Hay muchas granjas que lo están utilizando en un porcentaje muy alto, aunque también la inseminación por tradicional también se está realizando. Lo que sí no es aconsejable o no está totalmente adaptado, porque yo creo que en un futuro sí que también se podrá hacer, es que en cerdas nulíparas, por las características del aparato genital que lo tiene menos desarrollado, es mucho más complicado introducir ese segundo catéter. Entonces, normalmente se hace la inseminación esta en cerdas multíparas, y en cerdas que son nulíparas, o sea que no han parido nunca, se hace la inseminación tradicional. Estos son los tipos de catéteres que se utilizan también para la inseminación por cervical. Y luego se habló de una que ya no es la por cervical, que llamábamos de una inseminación artificial profunda, que era introducir un catéter fino muy flexible. Aquí se ve que es negro y que, bueno, como veis aquí es rígido, y estas involuciones, se ve que fuerza un poco el conducto del útero, ¿no? Lo veis aquí perfectamente que tensiona lo que es el útero. Aquí también se ve que lo tensiona, y aquí se ve mejor que lo tensiona. Y lo que se hace es que la bondad, que se me ha olvidado comentaros antes, la bondad que tiene la inseminación esta por cervical o profunda, sobre todo la por cervical, es que se reduce la concentración que se hace habitualmente de 3.000 millones o 2.000 millones a la mitad, y el volumen también de 100 a 90 que se hace con la tradicional a 40-50 mililitros por dosis seminal. Y en esta se reduce aún más. Lo que pasa que en esta se vio que producía lesiones y que no era muy adecuada, y esta no se utiliza. Se reserva, si se hace también en charlas que he visto de gente que trabaja con embriones, que hacen transferencia de embriones con este tipo de catéter, ¿no? Estos son los envases que se utilizan, envases que pueden ser en botellitas, en tubos,
que estos son para la inseminación tradicional, y en otros que son más pequeños, que son de 40 o 50, estos de la post cervical. También hay bolsas que lo utilizan y también se le da el volumen con la concentración adecuada para cada inseminación. Este otro también tuvo un momento que se ha utilizado, sobre todo en Francia. Funcionaba bastante bien este catéter, porque lo que se introducía y el semen estaba introducido en esta fase de como especie de bolsa dentro del catéter, y que se autoinseminaba la cerda y tenía unos buenos resultados. Lo que pasa que era el catéter carísimo, carísimo, carísimo. Y vamos, yo no lo he visto mucho de que lo estén utilizando de una forma masiva, sino todo lo contrario. De la otra técnica que también se está trabajando, porque como os he dicho anteriormente, hay un laboratorio importante, el más importante, que trabaja con productos reproductivos, lo tiene, es intentar sincronizar la ovulación. No es lo mismo que he explicado antes. Antes sincronizamos el celo de las cerdas. Esto, lo que sincronizamos es la ovulación, o sea, lo que hacemos es, a través de una aplicación de un análogo de la GnRH, normalmente la buserelina, lo que hace es que te induce la ovulación. Y bueno, pues esto en cerdas nulíparas, después del tratamiento de sincronización del celo, de esos 18 días que lo tratamos, cuando finaliza, se le da en el 5.º día lo que es, se le aplica los 10 microgramos de buserelina, se le aplica los 10 microgramos, y a las 30 o 33 horas se le hace una sola inseminación. Se le hace una sola inseminación porque lo que sucede es que sincronizamos la ovulación, y la ovulación no se hace tan esparcida como se hace con el celo normal, natural, sino que este análogo de la GnRH lo que hace es concentrar esa ovulación, y con una sola aplicación, con una sola dosis, pues determina que haya un grado de fecundación viable con unos resultados importantes. Eso es lo que comentábamos, que reducimos de 2 inseminaciones a una única inseminación. Entonces, esto es una técnica que potencia lo que es la genética, que es el punto que hablábamos antes, porque de un berraco, de un centro de inseminación, en vez de, bueno, pues que si produce 300 dosis, o por poner un ejemplo, 100 dosis al mes con inseminación tradicional, 100 dosis, con esta vamos a conseguir 200 dosis, o sea, va a tener mucha más descendencia y va a tener una proyección mayor de esa genética, de ese animal que tiene, que normalmente son animales de alta calidad genética. En la cerda multípara, como no es de otra manera, pues cuando se destetan esos animales, lo que se hace es que ese tratamiento se hace igual, pero con unos periodos distintos, porque el funcionamiento endocrinológico de la multípara es distinto a la nulípara, y se hace la aplicación un día antes, en el 4.º día, y al 5.º día, el otro día saltamos un día, y aquí al 5.º día es cuando se hace esa inseminación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo que sucede es que hay granjas que lo están utilizando y les funciona bien. Y luego pues también hay en otros trabajos y en otras granjas, pues a lo mejor no han tenido unos resultados tan buenos. En mi opinión, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar es que como veis aquí, están como muy establecidos los tratamientos, muy fijados, unas horas muy concretas, muy diferenciados también para nulípara y para multípara. Entonces, lo que sucede es que en las granjas hay cerdas que tienen fisiológicamente condiciones distintas. Pues lo que más nos puede suceder pues es el estado de carnes. Si está, pues está un poco retrasada de crecimiento el animal, o si esa cerda multípara pues ha tenido una lactación mayor, pues a lo mejor pues no se tiene el mismo comportamiento hormonal de una cerda con una fisiología que otra. Y también no hablamos ya si son razas. Las razas también manifiestan comportamientos distintos. Entonces, quizá se deberían adaptar pues, para cada raza, para cada animal. Eso es difícil,
Esto es muy estandarizado porque sí que es cierto que han hecho pruebas muy grandes con unos resultados buenos, pero creo que en algunos casos que hay animales que fisiológicamente no están en unas condiciones óptimas o distintas, pueden tener una respuesta que no sea la adecuada, ¿no? Esto es una visión personal mía, que se podría debatir. La línea de trabajo que os comentaba que nosotros mantenemos es la encapsulación de espermatozoides, y el tema lo iniciamos ya pues hace pues unos 15 años, de 15 a 20 años, a través de un proyecto con empresa también. La base, pues yo vi unos trabajos que me gustaron mucho, que bueno, que tenían unos resultados que podían ser interesantes. Decir que esta técnica se inició en vacuno ya hace muchos años, lo que pasa es que no tenía muy buenos resultados, pero la base, el funcionamiento, lo hizo un investigador que trabajaba en vacuno, ¿no? Bueno, pues lo que trata es de crear cápsulas que, bueno, pues están los espermatozoides en una matriz dentro de lo que es la cápsula, y esa parte externa digamos, que va a actuar de protección al exterior para esos espermatozoides, ¿no? La base es esta, la cápsula, y en el interior una matriz en la cual están enredados esos espermatozoides. Están ahí. Y bueno, pues lo que sucede, una parte beneficiosa, es que esos espermatozoides están protegidos del exterior, y también esta red lo que hace es inmovilizarlos. Inmovilizarlos, ¿qué quiere decir? Atraparlos un poco, que no estén totalmente herméticos, pero que estén atrapados. La base de la conservación por refrigeración a 15 grados, que es la técnica que se utiliza más en porcino, pues está basado en eso, mantener temperaturas frías, que lo que hacen es que esos espermatozoides no están estimulados y están inmovilizados y guardan toda su energía para posteriormente, cuando entran en el aparato genital. Pues aquí sucede lo mismo en la cápsula. Esa inmovilización va a favor de que no haya ese desgaste metabólico y mantengan su viabilidad mayor en el momento de inseminación. Estas son las cápsulas que hacemos. Esto es un poco para explicar que bueno, la membrana es selectiva y entra, por ejemplo, la glucosa, que es pues un componente que es muy generalizado en los diluyentes, penetra, que se representaría por los puntos esos azules. Penetra también otra cosa que es negativa, que está en rojo, que es el oxígeno, que el oxígeno lo que va a provocar son oxidaciones, entonces no conviene mucho, pero sí, tampoco impedirá pues grandes moléculas y la contaminación, que es otro tema interesante, ¿no? La parte fundamental de la encapsulación, de lo que nos interesa, es que hay una liberación secuenciada más lenta. Eso nosotros lo hemos podido ver en una valoración in vitro, y hemos visto que poniéndolo a 37 grados y haciendo un swing-up, cogiendo espermatozoides de las partes de arriba, que son los que es más movimiento, en las primeras horas sí un pico, pero que luego baja, mientras que el semen encapsulado le cuesta arrancar, pero luego se mantiene un poco mejor que el otro en lo que es esa liberación de las cápsulas. Bueno, voy a pasar un poco rápido porque ya me estoy extendiendo más de la cuenta, yo creo. Estos son pruebas que hemos realizado en vivo. Hemos visto que no hay diferencias significativas con respecto con la inseminación tradicional, haciendo 2 inseminaciones. Con respecto a las granjas con la inseminación por cervical, con 2 inseminaciones sin encapsular y encapsulado, tampoco hemos visto diferencias significativas. En esta granja, con 2 inseminaciones en la tradicional y una de encapsulado, hubo una diferencia que no era significativa, tenía una a favor del semen sin encapsular, y en esta, bueno, pues tampoco hubo diferencias cuando teníamos de 2 inseminaciones con la tradicional y una de semen encapsulado, valorándolo también haciendo 2, y vimos que los resultados también no había diferencias significativas. En un último trabajo, que esto está publicado hace un mes, pues comparamos de inseminar con semen refrigerado, encapsulado y congelado, aplicando también lo que es la buserelina para la única inseminación también. Vemos que el que tiene mejor respuesta
tampoco con diferencias significativas, pero en general tiene una mejor respuesta, es el semen encapsulado. La situación que tenemos es que, bueno, pues hay empresas que están interesadas en desarrollarlo y hay que aplicarlo, hay que ponerlo en plan industrial, tal y como está establecido la preparación de dosis con la semirefrigeración, que es un sistema muy, muy dinámico y muy veloz, porque en el tema de inseminación se requieren esas premisas, ¿no? El potencial productivo que puede alcanzar un berraco en un centro de inseminación, con la inseminación tradicional, produciendo de 20 a 40 dosis, vemos que puede estar en un rango de lechones producidos al año, según esta producción, de 3.580 lechones a 13.140, aplicando la inseminación tradicional de 3.000 millones y 2 inseminaciones. Si nosotros con la inseminación por cervical, que reduce cada dosis a la mitad, o sea, potencia al doble, sería el doble de esto, de 7.160 a 26.280 lechones producidos por cada berraco del centro de inseminación. Y luego, lo que es con una única inseminación y por cervical, nosotros podemos ahorrar el doble, que sería el doble de la inseminación por cervical, que estaríamos en 12.636 a 52.562 lechones. Entonces, lo que se ve aquí es que con la inseminación y con las técnicas que se están desarrollando, que están evolucionando a potenciar más, el berraco, que genéticamente se escogen los mejores, tiene bueno, pues una responsabilidad enorme, que si se están haciendo bien, que si tiene una buena genética, que no va a tener problemas de ningún tipo, es, como digo, una responsabilidad enorme, y tenemos que establecer técnicas que eviten que esos reproductores mantengan cualquier tipo de problema a nivel productivo. Como técnicas que se han desarrollado también a nivel del centro de inseminación para evaluar esos machos de que no haya ningún problema, están las técnicas de evaluación del semen, que la evolución, y en eso ya hay bastantes centros que lo tienen, con equipos no muy sofisticados, pero sí que están utilizando esta técnica, que es la citometría de flujo, que lo que hace es el microscopio ya no se tiñen en esos colores, esos espermatozoides con fluorocromos, se pasan y hay un flujo, hay una salida con un flujo, los espermatozoides pasan en una fila muy, pues casi de uno en uno, para valorar, y te hace una valoración de esos espermatozoides que, según la técnica, te valora si están bien o si están mal, según la coloración, según la tinción de fluorocromos que se utilizan, y te hacen una valoración de distintas poblaciones para decir exactamente, con un nivel muy grande, porque te hacen unas valoraciones de lecturas de 1.000 células a 10.000 células en segundos, y con una exactitud muy buena, pues te hacen una evaluación muy exacta de lo que es la calidad seminal de esos berracos. Y luego también lo que se están estudiando es utilizar biomarcadores, distintos biomarcadores a nivel de proteínas que actúan en la función de la espermatogénesis para valorar cualquier problema del semen. Estos son estudios que sí se están haciendo, pero que tienen todavía una implantación mucho menor y por lo general no se están utilizando todavía en los centros de inseminación, pero sí que son técnicas que tienen un futuro importante. Hablando de lo que es de una línea importante que se está desarrollando, que para nosotros también la hemos pues en casi todos los proyectos que pido lo pongo, de hacer valoraciones citogenéticas, y tienen una importancia fundamental para valorar esos berracos que, como comentábamos, tienen una proyección tan grande, de que tienen una cantidad de descendencia tan grande y cada vez va a ser más. Pues si tienen cualquier problema de cariotipo, de cromosomas, lo que desarrollan es que van a perder unas pérdidas impresionantes, productivas y económicas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto? Nosotros nos hemos encontrado que berracos que están fenotípicamente normales, como pueda ser este animal, o como pueda ser este animal, este otro animal, son animales que las casas de genética lo han desarrollado, han salido como muy buenos,
se ha cobrado, pues un berraco de estos pues puede valer fácilmente pues 2.500, 3.000 euros, 3.500 euros. Están en esos valores, ya los caballos yo creo que valen menos, ¿no? No se aprecia en la calidad seminal, tampoco se aprecia nada, pero se ve, si se da cuenta la gente, que hay una reducción del tamaño de la camada, que tienen un problema del tamaño de la camada. Y no se suele ver por esto, porque lo que se trabaja en los centros de seminación, cualquiera que tenga experiencia en esto lo puede saber bien, se trabaja con mezcla de eyaculados. O sea, los eyaculados siempre trabajando con la misma genética, y se trabaja en granjas finalizadoras, que lo que se obtienen animales que van a matadero, que no son de genética. Lo que se hacen es que se mezclan 2 o 3 eyaculados, se producen en esa mezcla las dosis que correspondan, ¿no? Pues bien, esa mezcla de eyaculados enmascara este problema. Y bueno, pues hay gente que es lo suficientemente hábil a través de los programas de gestión que dicen, oye, noto algo que falla, algo aquí, que falla, algo que... Y puede darse la situación de una sospecha, pero que no, antes no estaba reconocida, pero ahora está identificada. ¿Qué es lo que pasa con estos animales? Lo que pasa es que tienen unos problemas en el cariotipo. Estos en concreto, estos que aquí que os indico, lo tenían. Y el problema que sucede es esto, que hay un problema en el cariotipo, que lo que sucede es que hay un intercambio cromosómico. Aquí veis, entre el par 1 y el par 7, ahí sucede un intercambio. Y bueno, lo que sucede que estos animales, este tipo de alteración se llama traslocación recíproca. Traslocación significa que hay un traslado de la localización, y como veis ahí, hay un traslado de un tramo de un cromosoma con respecto a otro. Y recíproca quiere decir que entre 2 pares cromosómicos, ¿no? ¿Y qué repercusión tiene esto en esto? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que, como bien sabéis, en el testículo, cuando se produce la producción de la gametogénesis, por la meiosis hay una liberación, hay un reparto de cromosomas, y hay unos gametos que reciben totalmente la dotación cromosómica, como es este que está en verde. Hay otros que están equilibrados, este que está indicado en naranja, y otros que estarán en rojo, están pintados aquí en rojo, que tienen un reparto de esos cromosomas en la meiosis de la formación de los espermatozoides, que se llaman gametos desequilibrados. ¿Y qué es lo que pasa cuando se dan estos dos? Nosotros cruzamos una cerda con un berraco, la cerda tiene una dotación cromosómica perfecta, no tiene ningún problema, pero este macho, uno de cualquiera de esas fotografías que os he enseñado, pues tiene este problema. Y lo que sucede es que la cerda produce óvulos normales, y nosotros, en este macho, lo que produce son los que hemos indicado antes, espermatozoides normales, equilibrados y desequilibrados. Pues cuando se produce la fecundación, con los normales salen leucocitos normales, con los equilibrados hay un incremento de mortalidad de lechones, hay malformaciones de lechones, y hay animales que lo tienen, que luego van a ser los portadores, que también se transmiten de unos animales a otros. Y los desequilibrados lo que produce es que produce la fecundación, pero esos, como tienen ese desequilibrio cromosómico, pues a las pocas horas, no llega un día, pues hay una mortalidad embrionaria muy rápida, muy temprana, y hay una reducción del tamaño de camada, que eso es lo que se repite en todas las ocasiones. Hay un descenso de la mortalidad embrionaria. En más o menos grado es lo que sucede aquí. Este es el caso de este animal, con este problema que tenía del cromosoma 1 con el cromosoma 11, y lo que nos daba es que había una reducción del tamaño del 29,38% del tamaño de la camada, y se incrementó también un incremento, en este caso, de mortalidad de lechones y lechones malformados. Esto puede darse, pero no es repetido, no es totalmente que se presenta en el problema de las traslocaciones. Y aquí lo que suponía es que se producían menos 416 lechones cada 100 inseminaciones, ¿no?
Entonces es un problema que acarrea luego cuando salen y todo esto, las casas de genética se ponen nerviosas. No es que la genética la hagan mal, sino que de vez en cuando salen animales que lo que tienen que hacer es que en los propios centros de genética que hagan este tipo de control, hacer un cariotipado y ver esos animales que tienen problemas y corregirlos. En este macho también se daban estas situaciones que aparte de esa descenso, pues había alteraciones en esos lechones, son fotografías, y veis que todo el tercio posterior era totalmente anómalo, este parecía como un canguro y aquí apenas tenía el tercio posterior, ¿no? Y todo esto lo que da es una viabilidad y una mortalidad de lechones temprana de 24 horas y una mortalidad luego también hasta el destete. La evolución de esta técnica, nosotros lo hacemos con bandeo G, pero bueno, hay una técnica que es mucho más sensible, es mucho más exacta a la hora de valorarlo y se llama FIS, que es utilizar fluorocromos específicos para distintos cromosomas que te dan una lectura inmediata y mucho más exacta. Esta es la diferencia que tenemos nosotros con la citogenética que utilizan en humana. Y en humana también les pasó eso. Trabajaban como nosotros con bandeo G, perdón, que es lo que se ve aquí. Veis que los cromosomas están pintados. Aquí se va a ver mejor. Aquí. Veis que los cromosomas... Bueno, a ver, que no me permite sacar el puntero. Vamos aquí. Veis que hay zonas más oscuras y más claras. Ese es el bandeo G. Y aquí, bueno, pues si es un tramo pequeñito el que se pierde, pues se puede pasar. Y bueno, pues esto, haciendo con este tipo de FIS, esto nosotros lo hemos hecho. Lo que pasa es que es muy difícil tener lo que es la coordinación con un centro que te permita hacer esas sondas específicas, porque ya pueden ser cromosomales o tramos de cromosomas, que eso es lo que tienen los departamentos de citogenética de casi todos los hospitales de humana lo tienen, porque hay cantidad de enfermedades, no solamente a nivel de reproducción, porque en la mujer la mayoría de los fallos de la gestación en el primer tercio se deben a esto, a problemas de cromosomas. Pero luego también hay enfermedades de niños que son retrasados, enfermedades como pues, el cáncer, enfermedades metabólicas. Y bueno, pues nosotros no hemos dado ese paso todavía en veterinaria y sin duda vamos a seguir los pasos en el momento que esta técnica se desarrolle. La incidencia de las alteraciones, bueno, pues están Ducos, que lo tienen los franceses como más, hay una presentación de 0,47%. Nosotros la tenemos establecida en un porcentaje bastante mayor, un 3,6%. No quiere decir que nosotros que tenemos una cabaña mala, no. Lo que sucede es que los franceses este tipo de control lo hacen rutinariamente en todos los animales que se van a la inseminación, lo hacen en porcino y en vacuno. Y en las casas de genética también se les exige. Nosotros, este planteamiento no está establecido, nosotros somos un laboratorio que a través de estos proyectos que vamos haciendo, pues lo hemos visto y como no está no hay tanto seguimiento, pues se incrementa un poco más, pero sin duda que según se vaya avanzando disminuirá. Entonces, gente que no lo hace dice no tiene ninguno, pero eso es como ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Seguramente que tengan un porcentaje más alto cuando inicien estos trabajos, ¿no? Ya vamos acabando y para hablar ya a un tema que es más avanzado, que es todo el tema de la preselección del sexo y explicar simplemente cómo está la situación de esta técnica en porcino, que es distinta en vacuno. En vacuno está más avanzado, ¿eh? Lo tienen, pues se puede trabajar de una manera a nivel de campo y con resultados. Nosotros, bueno, voy a explicar por qué no se tiene esto en porcino. Porque sí que la técnica de separación de espermatozoides X e Y la tienen conseguida, como en vacuno, pero el problema que se tiene es el rendimiento que se tiene con estas técnicas. O sea, se tiene que identificar esos espermatozoides y aquí el ritmo que se tiene es de 30.000 espermatozoides por segundo
y con la clasificación de espermatozoides por sexo, entonces en una hora se puede conseguir 15 millones de espermatozoides. En 24 horas, 360 millones de espermatozoides. En el mejor de los casos, con la inseminación por cervical, como os decía, la concentración está de 1000 aquí de 1000 a son 2000, 3000, de 1500 a 1000 millones de espermatozoides por dosis. Entonces, fijaros que no llegaría ni a una sola dosis. ¿Qué es lo que se está trabajando? Que lo que impide trabajar a nivel de campo, que eso es lo que le diferencia con vacuno. Lo que se hacen es hacer la inseminación in vitro, que se necesitan pues 500 espermatozoides por ovocito, lo que es la ICSI o inyección intracitoplasmática de un solo espermatozoide, que es también en el laboratorio existe, pero es muy cuantioso y bueno, pues no es todavía viable para hacerlo. Y luego también con la inseminación profunda, con el catéter este que os comentaba que tensiona un poco el útero y que lo deposita en la unión útero-tubárica, pues se necesitan 50 millones de espermatozoides. Con estos métodos es lo que se está tratando de ver este poco rendimiento que se tiene con la técnica. Sí se tiene, hay una buena separación, pero en la que es el rendimiento cuantitativo, pues no es el adecuado para el porcino. Y hablando ya de genómica, que creo que es lo de futuro, hablar de la genómica, explicar que tiene como objetivo la caracterización colectiva y cuantificación de los genes, no tiene nada que ver con la citogenética, que muchas veces yo sí que es una línea que trabajo yo, la genómica no la trabajo, siempre me hablan de decir, oye, a ver si me identificas de que tengo animales que me paren con muchas hernias de ombligo y quiero que me hagas un análisis cromosómico a ver si es portador. No. Eso con lo que es la citogenética no se valora. Nosotros con lo que es la genómica, eso sí se podría valorar, o sea, de valorar un gen o un conjunto de genes que te determina cualquier situación de estas anómalas, ¿no? Un avance fundamental del genoma que en el cerdo lo tenemos es que la secuenciación del genoma se alcanzó en el año 2012 y se ha visto que el genoma del cerdo tiene 2,8 billones de pares de bases y contiene 21.640 genes codificadores de proteínas y bueno, que son muy similares a los de otros mamíferos y con todo esto, con este conocimiento nos permite pues avanzar en todo lo que la genómica, ¿no? ¿Qué nos puede aportar? Pues nos ayuda a comprender los sistemas biológicos, cómo funcionan. A nivel genético ayuda a estudiar los genes individualmente y su papel en la herencia. Utiliza la secuenciación de ADN de alto rendimiento y bioinformática para ensamblar y analizar función la estructura de genomas completos. O sea, aquí un tema fundamental es otra área de trabajo que sin duda está adquiriendo un papel fundamental, que es todo el tema de la bioinformática. Y todo esto, el conocimiento de los pares, de los genes y todo eso, sin bioinformática no se puede hacer absolutamente nada. Y bueno, pues cosas ya más concretas, en el estudio de la epístasis, que es el efecto que tiene un gen sobre otro, y el estudio de la pleiotropía, cuando un gen afecta a más de un rasgo. Estos son anomalías genéticas, anomalías lechones producidas por genéticas, que normalmente producidas por problemas de una combinación de genes o un gen específico, que cuando se trata de un gen, pues a nivel molecular, pues se puede detectar. De hecho, estas enfermedades que están en fondo negro, pues se pueden identificar a nivel molecular, porque la sencillez que tiene es que es un gen nada más. Pero cuando se tienen varios genes, eso lo complica bastante, y ahí estas de la derecha, pues la mayoría de ellas están afectadas por varios genes, son poligénicas, y bueno, pues ahí crea la complejidad para hacer esas valoraciones, ¿no? Pero bueno, pues estamos abiertos a un futuro y sin duda en este tema tendrá un impulso bastante grande que nos abrirá unas puertas que ahora no son conocidas para nosotros. Yo con esto termino. Simplemente daros las gracias por la atención. Espero que os haya servido, que os sirva, que sepáis un poco cómo está esta situación. Y nada, que yo trabajo dentro del grupo como ha dicho
en mi presentación a José Luis, el doctor Benedito. Estoy dentro de un grupo en el cual somos un grupo de trabajo en el cual nos encontramos muy a gusto y es muy importante trabajar con gente que te sientas a gusto y trabajar también con líneas que te gusten. Y a mí la verdad que este trabajo me encanta. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Raúl. Ahora le pregunto a los oyentes si hay alguna pregunta que quieran hacer. Pueden intervenir. ¿No hay nadie que quiera preguntar? Pues entonces yo tengo que hacer alguna pregunta. Vamos a ver. Primero, agradecer la charla que nos ha impartido, porque no todo el mundo tenemos los mismos conocimientos y para mí hoy ha sido pues el abrir un poco los ojos a una cosa que los tenía cerrados desde hace un tiempo. Lógicamente no me he dedicado al porcino, mucho menos. Sí sabía las bases del porcino y bueno, hoy me he enterado de muchas cosas gracias a la buena explicación, a los buenos métodos, además de presentar todos esos conocimientos en diapositivas y en imágenes que me han resultado muy reveladoras. Yo he estado haciendo algunas notas, ¿no? Y concretamente me llaman la atención, ¿no? Los diferentes métodos de diseminación, sobre todo que de esos aquellos que se ponían, se hacían en la cerviz a los que ahora se hacen metiendo ese semen dentro del útero. Me parece que son avances muy grandes, que además no sé si en España tenemos patentadas algunas cosas en porcino, eso no lo sé. Quisiera saber si hay empresas dedicadas al porcino con patentes españolas, porque me parece que es muy relevante. La carne del porcino, como ha dicho al principio, es de las que más se están consumiendo en el mundo, junto a las aves. Y yo de aves he visto algunas cosas y me parece que es muy importante el tema de las empresas y todo lo que está relacionado con la tecnología que se puede implantar. Porque un país que no investiga, que no tiene empresas tecnológicas, es un país que va a tener que pagar patentes. Hoy día las patentes es lo que mueven los países. Veo a Estados Unidos, a China, ahí en primeros lugares y es porque invierte. España, a ver si es verdad que empieza a invertir, porque ahora mismo estamos en unas condiciones bajas. Pero quisiera saber si hay empresas, como conoce el sector, empresas que estén revalorizando, que estén teniendo patentes para que España sea puntera en esta tecnología de producción porcina. Esa es mi pregunta. Sí, muchas gracias. Yo creo que sí, que lo que comentas tiene muchísima verdad en lo que sucede en lo que es la biotecnología, de todo lo que son técnicas, materiales que se desarrollan, que son los que después determinan que esas técnicas avancen y después conseguir esos enriquecimientos. Por poner un ejemplo, el tema de que ahora nos parece un tema muy sencillo, que dice, ojalá se me hubiese ocurrido a mí. Pero bueno, todos tenemos esa oportunidad y no lo tenemos. Y es el tema de que una empresa francesa y un investigador determina un sistema de envase tan sencillo como una pajuela. Y que esa pajuela, bueno, salgo un poco del tema, pero sí que va pues muy en la relación en tu pregunta, pues esa invención de esa pajuela hizo que esa empresa cotizase en bolsa, de que creó una cantidad de beneficios que esa empresa llegó a cotizar en bolsa. Entonces, tiene muchísima trascendencia. O sea, y ese invento no solamente tuvo su implementación, o sea, su difusión en los esquemas productivos,
en este caso de ganado vacuno, de inseminación, y luego ese aporte económico al que lo inventó. Pues bien, pues aquí en este caso, y más concretamente en el tema de la inseminación de porcino, se puede decir que, y como he dicho al principio, nuestro sector porcino está muy avanzado. Y está muy avanzado, yo creo que también en parte porque la tecnología, ya no solamente en reproducción, sino en otras situaciones como la alimentación, no tanto en la genética hemos estado un poco más dependientes, pero en la reproducción, en la alimentación, en instalaciones hay empresas españolas que están muy punteras. Y en nuestro tema, en el tema de la reproducción, yo creo que hemos sido pioneros y nos han tomado como ejemplo de difusión de la técnica de inseminación por parte de otros países, sobre todo en Sudamérica. Yo he tenido la oportunidad de trabajar bastante en Sudamérica y se hizo en una fase de formación y he visto la evolución y ha sido un trasvase de tecnología que ha sido muy importante. Y después también los franceses siempre han estado con el foco muy en el desarrollo que hemos tenido y lo que hemos ido haciendo, y también en otros países. Y puedo decir que sí, que eso ha tenido su trascendencia a la hora de que crearse empresas dedicadas a la venta de todo el tema de productos relacionados con la inseminación, desde diluyentes, desde catéteres, ahora mismo de todos los temas de los bancos, de los laboratorios que crean las dosis seminales, que crean sistemas automáticos de envasado, sistemas de valoración de la calidad del semen también semiautomatizados, utilizando técnicas como he comentado de citometría de flujo. O sea, ese tipo de maquinaria que implica la participación de ingeniería también con un alto grado de complejidad, pues hasta ese nivel. Y han nacido empresas, y no una, ni dos, ni tres, sino varias empresas, porque sí que se ha visto que hay negocio y todo el mundo en la sociedad lo que luchamos es por ganarnos la vida, ¿no? Y como se ha visto que esto funcionaba y que esto, pues han participado. Y luego también lo que se ha hecho es que han visto un tema que no se conocía antes, que estas ideas se pueden hacer a través de organismos como es el CEDETI, en el cual hay ideas que pueden ser puestas en la realidad, dan dinero, ayudan a estos productores o a estas empresas para que se desarrollen estos sistemas junto a centros de investigación. Entonces, eso ha generado patentes, ha generado productos, ha generado empresas, y realmente tenemos una potencia de empresas muy buena a nivel nacional y a nivel internacional en el tema de inseminación de porcino. Sí, sí. Gracias. Y quería hacer otra cosa, otra pregunta sobre el tema de detección de los trastornos de cromosomas, los cariotipos. Ha hablado de dos sistemas, uno de bandeo, sí, el antiguo, y ahora los fluorocromos. ¿Por qué los fluorocromos no se imponen ya de una vez? Porque son mucho más es buena pregunta, por el precio, o Sí, es que sí, sí, hay sí. alguna limitación de otro tipo. Sí, tiene su base económica también esto. El tema es que lo que se trata de esta técnica que se llama FIS, que lo que se hacen es que se crean unas sondas frente a determinados cromosomas, que lo hacen de manera inmunológica, cogen cromosomas enteros o partes de esos cromosomas que hacen las sondas, y esas sondas las unen esos fluorocromos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que esto se dieron mucho antes en cuenta en humana, ¿no? Y en humana se parte de que el cariotipo de lo que es el hombre es permanente y en teoría es más sencillo, tampoco es muy complejo. Y esto para una empresa que dice, bueno, pues vamos a crear estas sondas a nivel de todos los cromosomas y de partes de los cromosomas y los vamos a teñir, y con eso
todos los hospitales que hay en España, y no solamente en España, justifica el rehacer todo este tipo de productos para que sean útiles, porque hay un volumen grande y genera un beneficio. ¿Qué es lo que pasa en ganadería? En ganadería se parte de que un laboratorio esto tiene que trabajar para distintas especies. Cada especie tiene su número cromosómico en cariotipo y tiene su complejidad cromosómica. Y por ponerte el ejemplo práctico de por qué no funciona, nos pasó a nosotros. Nosotros contactamos con un laboratorio de Cambridge en el cual tenían esta técnica para hacer sondas. Y dicen, se pusieron en contacto con nosotros porque vieron que hacíamos bastantes cariotipados y teníamos cariotipos de muchos animales y que les podía servir para hacer sondas. Y nosotros los cromosomas identificados y todo a nivel de Van de Hoge. Entonces, a ellos les convenía trabajar con nosotros para hacer este tipo de sonda. Y dijimos que sí. Y bueno, pues se hicieron unas sondas que funcionaban, y de hecho nosotros tenemos esa fotografía, es nuestra, y está hecho con las sondas que nos determinó este laboratorio, en el cual nosotros participamos en el desarrollo de esto. ¿Qué es lo que sucedió? Que este laboratorio, bueno, pues vendía sondas a quien hiciese cariotipos y que se las demandase. ¿Qué es lo que sucede? Que no hay un volumen adecuado de petición de sondas. Entonces es un negocio antieconómico y por eso no lo hacen. ¿Dónde más están trabajando? Pues en ratón, por ejemplo. En ratón hay más sondas, se puede hacer más trabajos porque es más de laboratorio y más enfocado en humana también. Entonces esos laboratorios tienen ese tipo de sonda porque económicamente les resulta rentable. O sea, estamos hablando de una cosa que siempre está, la biotecnología también está asociada a lo que es el poder económico. Si no es rentable, no se hace una técnica. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. No, me parece a mí que no. No, más preguntas no tenemos. No tenemos. Muy Bueno, bien, pues yo de todas maneras, como habéis visto, he puesto en mi primera diapositiva mi correo electrónico. Yo os paso mi correo electrónico, lo digo ahora, por si tenéis interés de contactar o si tenéis alguna duda al respecto, vamos, sin ningún problema, yo os contestaría. Mi email es raulss@inia.csic.es. Agradeceros la atención y espero que os sirva. pues muchas gracias, Raúl, y gracias de parte de todos los oyentes y de todo el colegio de veterinarios de Lugo y de Galicia, porque también ha habido gente conectada, supongo, desde fuera de Lugo, de otras partes de Galicia. Muchas gracias porque nos ha gustado, ha sido una explicación muy clara, me he enterado muchísimo del manejo de la producción porcina, de la que yo no soy ningún tipo de especialista, pero que me gusta saber, como me gusta saber de todo. Pues muchas gracias, Raúl, y esperamos verte pronto por Lugo. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti, José Luis, ha sido un placer. Nada, gracias. Muy bien. Damos por finalizado la charla. Muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas Adiós. tardes. Buenas tardes.